¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada? Porque tú todavía no has recibido el Evangelio en tu vida. Porque si hubieras recibido el Evangelio en tu vida, el Evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el Evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el Evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al Evangelio. Vamos al texto bíblico de esta noche, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Les he pedido que coloquen el texto en el computador. Yo voy a ir leyendo en cuanto colocan todo. Dice así. Bueno, les voy a explicar primero el contexto de esto. Porque ustedes, miren, ustedes tienen que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, ellos no nos estaban escribiendo a nosotros. Ellos estaban escribiendo a la gente de aquellos tiempos. Pero claro que el mensaje nos sirve hoy, pero para entender el mensaje correctamente, primero hay que entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, en qué circunstancias escribió, y eso nos ayuda a entender el mensaje de una manera correcta para nosotros hoy. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los colosenses? El apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió? Cuando estaba preso en Roma. Pablo estuvo 2 veces preso. En la primera vez que estuvo preso, escribió 3 cartas en la prisión. La epístola a los Filipenses, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses, él las escribió desde la prisión la primera vez que estuvo preso. Después, ya antes de morir, volvió a estar preso, ambas veces en Roma. Y ya antes de morir, siguió escribiendo, pero escribió esas 2 epístolas a Timoteo, las escribió en su segunda prisión. En la primera, escribió la epístola a los Colosenses. Pero para que entiendas, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Colosenses les decían a los que habían nacido, crecido y vivido en la ciudad de Colosas, así como a los que nacen, crecen y viven en Buenos Aires, les dicen bonaerenses, así como a los que nacen, crecen y viven en Lima, les dicen los limeños, así como los que nacen, crecen y viven en México, les dicen mexicanos. Si Pablo hubiera escrito una carta para la iglesia en México, tendríamos la epístola a los mexicanos. Y si Pablo le hubiera escrito 2 cartas a los mexicanos, tendríamos en la Biblia primera a los mexicanos, segunda a los mexicanos. Así como tenemos primera a los corintios, segunda a los corintios. Pero Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Quien fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito, un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. El otro día una señora me dice: pastor, estoy embarazada, voy a dar a luz y quiero ponerle a mi hijito un nombre bíblico. Pues ahí está, Epafrodito. Yo no sé si al niño le va a gustar cuando crezca. Epafrodito. Era tan largo el nombre y tan difícil que le pusieron un short name, y su short name era Epafras. Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentras Epafrodito, es Epafras, y cuando encuentras Epafras es Epafrodito, es la misma persona, no son 2 personas diferentes. Epafrodito era el anciano de la iglesia de Colosas, y un sábado él reunió a la iglesia y dijo: hermanos, mañana estoy viajando a Roma, voy a visitar a nuestro apóstol San Pablo, que está preso allá. ¿Cuántos quieren mandarle saludos? Ahí los hermanos colosenses todos levantaron la mano. Al día siguiente Pablo se fue a Roma. No era de avión, no había avión en esos tiempos. Los viajes eran hechos por barco, llevaban semanas, a veces meses. Y Pablo llegó a Roma, fue a la prisión mamertina y Epafras fue a Roma y se entrevistó con Pablo. Pablo no sabía que en Colosas había una iglesia. En su agenda
estaba visitar Colosas para plantar la iglesia ahí, pero como quedó preso, nunca pudo ir. Entonces, cuando Epafras llegó y le dijo que le traía los saludos de los hermanos de Colosas, lógicamente Pablo preguntó: ¿qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí, yo soy el anciano. ¿Cuándo te vas de vuelta? La próxima semana. Muy bien, entonces yo voy a escribir una carta para los hermanos de Colosas. Y Pablo escribió esa carta, y esa es la carta a los colosenses. Hay una cosa interesante: en esos días, esa semana que Epafras pasó con Pablo, pues le contó cómo era la iglesia. Yo no conozco la iglesia aquí, pero si uno de ustedes se sienta conmigo y me explica: mira, la iglesia es así, hay estos problemas, los hermanos son así, ahí yo podría tener un conocimiento de la iglesia. Pues fue eso lo que Epafrodito hizo con Pablo. Le contó, le dijo: mira, la mayoría de los hermanos son nuevos, que recién están aceptando a Jesucristo. Algunos ya están bautizados, otros están estudiando la Biblia, pero todavía no se han bautizado. Algunos ya han estudiado toda la Biblia, pero están indecisos, no saben si se bautizan o si no se bautizan. Entonces Pablo, cuando escribió la carta, escribió para una iglesia donde había gente bautizada, había gente que estaba estudiando la Biblia pero no se había bautizado, y había gente que ya había estudiado la Biblia pero todavía no se decidía por el bautismo. Pablo les escribe y les dice: ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes deben bautizarse por lo siguiente. Ahí viene el texto. ¿Para qué? ¿Para qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué deben bautizarse? Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a pedir que dejen toda la hora el texto ahí, porque voy a ir analizando palabra por palabra, porque el mensaje de esta noche es el mensaje que Pablo les va a predicar. Yo solo voy a tomar el bosquejo que Pablo escribió, pero el autor del mensaje es Pablo. ¿Para qué llegó Jesús a tu vida? ¿Para qué debes abrir el corazón y recibir a Jesús? Para que andes primero, para andar. El Evangelio llegó a tu vida para enseñarte a andar, pero no es solo andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver solo con tu relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con tu relación con la esposa, con los hijos, con Jesús, con tu empleado, con tu empleada, con tu vecino, con tu compañero, con tu hermano. La vida cristiana no es solo la vida de la iglesia. La vida cristiana envuelve todas las actividades de la vida. Y cuando Pablo dice: el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, no está hablando solo de andar en la iglesia, andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. Pero dice así: ha llegado a tu vida el Evangelio para que andes como es digno del Señor. No para que andes de cualquier manera, sino para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se le agrada a Dios en todo? Cuando llevas fruto en toda buena obra y cuando creces en el conocimiento de Dios. Vamos a analizar punto por punto esto. El Evangelio llega a tu vida para que andes. Hay dos verbos interesantes. Dice: para que andes y para que crezcas, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar, crecer, dos verbos. Es interesante que estos dos verbos están relacionados. Bueno, el Evangelio llega a tu vida ¿para qué? El Evangelio llega a tu vida para que andes. ¿Qué cosa es andar? Andar es hacer esto que estoy haciendo. Estoy andando. ¿Qué cosa es andar? Un paso atrás de otro. Yo estoy aquí y me fijo un algo, un blanco. Mi blanco es la silla. Yo quiero llegar a la silla. La única manera de llegar a la silla es andar. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Por favor, no digas: esto, pastor, está andando para atrás. No existe andar para atrás. Nadie anda para atrás. El verbo andar es solo para adelante. Para atrás nadie anda. Si estás dando pasos para atrás,
no estás andando. Ahí el verbo es otro. ¿Cuál es el verbo? Retroceder. Pero Pablo dice, el evangelio llega a tu vida para que andes, no para que te quedes parado, no para que te quedes estacionado, no para que te quedes en la mitad del camino lamentándote porque la vida es dura. El evangelio llega a tu vida para enseñarte a andar, a avanzar, a llegar a la realización de tus sueños. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa en mi vida, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo lucho, pero nada da resultado, parece que mi vida está estacionada. Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que te la respondas tú mismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Tu vida está estacionada en cualquier área de la vida? En la vida matrimonial, en la relación con las personas, en la vida profesional, en la vida financiera. ¿Tu vida está estacionada? Entonces, Pablo dice, el evangelio llega a tu vida para que andes. Y si tu vida no está andando, ¿por qué no está andando? Respóndeme la pregunta. A la luz de la palabra de Dios, ¿por qué no está andando tu vida? ¿Por qué? Porque no has recibido el evangelio. Porque si hubieras recibido el evangelio llega a tu vida para hacerte andar. Ahora, yo te estoy predicando lo que yo imagino. Es Dios que te está hablando. Y su palabra dice así, hijo, a veces me da pena, me da tristeza, me da dolor verte siempre en el mismo lugar, lamentándote que porque no hablo inglés, que porque no tengo documento, que porque esto, que porque aquello. ¿Cómo puedo hacerte entender, hijo, que tu vida está estacionada no porque tienes mala suerte? ¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada porque tú todavía no has recibido el evangelio en tu vida? Porque si hubieras recibido el evangelio en tu vida, el evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al evangelio. ¿Cómo se anda? Dice, como es digno del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que produzcas fruto en toda buena obra. Una vida estéril no es digna de Dios, porque a Dios le agrada que sus hijos vivan vidas fructíferas. ¿Qué cosas son frutos? Frutos de buenas obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, mansedumbre. Mira, mansedumbre. Ahora viene ahí la promesa, dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una de esas buenas obras es la mansedumbre, la paciencia, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vas a ser, cuando aceptas a Jesús, cuando abres el corazón al evangelio, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda paciencia, para ser manso. ¿Por qué Dios se preocupa tanto con que produzcas frutos? Mansedumbre. Y ahora te dice, Él te va a dar poder, potencia, la dinamita del evangelio, para que tengas paciencia. Porque Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué a Jesús le encanta tanto la mansedumbre? Por un simple motivo. ¿Por qué tu matrimonio acabó? Carácter. ¿Por qué has perdido tantos empleos en la vida? Tu carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y no quieren ni verte? Estás peleado con tus propios hijos. Tu carácter. La mayoría de los problemas tienen raíz en el carácter. Mecha corta. Explosionas por cualquier cosa. Maldita la hora que te conocí. Una hora después estás llorando, pidiendo perdón. Ay, hija, no fue eso lo que quise decir. Pero ya lo dijiste. Agarrar una navaja y dar un tajo. En un segundo. Ahora cierra la herida. Haz parar la sangre. Pero pastor, yo no quería. Yo sé que no querías, pero esa es la raíz de tu problema en la vida. Y como Jesús quiere trabajar en la raíz del problema, dice, el evangelio ha llegado a tu vida para que andes, para que produzcas fruto, pero no estás andando, no estás produciendo fruto por causa de tu carácter. Eres explosivo, tienes rabia, no puedes controlar, la ira te domina. Pero cuando el evangelio llega a tu vida, vas a ser fortalecido con todo poder
conforme a la potencia de la gloria de Dios para tener paciencia. ¿No es eso lo que quieres en la vida? Ahora es interesante que las personas, me están queriendo convencer para bautizarme y cambiar de religión. ¿Qué tiene que ver eso con religión? Eso tiene que ver con tu vida, con tu felicidad, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu profesión, tu trabajo. Por eso te digo, la vida cristiana no es simplemente me salgo de esta iglesia, voy para otra iglesia. Es cambio de vida, cambio de vida. Y solo Jesús puede hacer eso, creciendo. Si tú quieres andar, producir frutos, si quieres tener paciencia, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Porque el primer paso, mira, en este andar, ¿cuál es el sueño? Tu sueño es comprar una casa. Tu sueño es que tus hijos lleguen a ser grandes y todos amando a Dios con todo su corazón, prósperos financieramente. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es llegar allá, envejecer con salud, con felicidad, con paz en tu corazón. Eso es tu sueño. Muy bien, vas a tener que dar el primer paso. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a dar el primer paso. Primer paso, ¿cuál es? De acuerdo a eso, ¿cuál es el primer paso? El conocimiento de Dios. Primer paso. Es interesante que las personas quieren crecer, pero no se acuerdan de Dios para nada. Entonces, pues no hay crecimiento, porque el primer paso, si quieres crecer, es olvídate de cualquier cosa, pero dale el primer lugar a Dios. Y ese concepto bíblico está desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, primero Dios. Después de Dios viene el verbo crear, la acción, sudar, correr, trabajar. Pero eso es en segundo lugar. En el principio Dios creó la acción y el resultado, cielos y tierra. ¿Por qué vas a tener los cielos y la tierra? Porque colocaste en el principio a Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia de la humanidad en nuestros días? Todos quieren cielos y tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Has hecho bien esta noche al dejar cualquier actividad en tu casa y venir a escuchar la palabra de Dios, porque el primer paso para realizar tus sueños, el primer paso para crecer, el primer paso para andar es conocer a Dios, y solo lo puedes conocer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra en su primer sermón, enseñó el mismo concepto cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios, primero Dios, y todo lo demás, que dice, será acrecentado. ¿Por qué hasta aquí tu vida ha estado estacionada? ¿Por qué hasta aquí tus sueños nunca se han realizado? Porque has corrido atrás de tus sueños, pero no has colocado a Dios en el primer lugar. Entrégale tu vida a Jesús para que veas lo que va a pasar en tu vida. Ríndete a Él para que veas lo que sucede. Yo he visto gente derrotada en la vida, que ha creído en la palabra de Dios y se ha levantado adelante, se ha ido adelante y le ha dicho: Señor, te entrego mi vida. Yo solo estoy perdido, yo solo estoy fracasado, yo no tengo fuerzas, pero tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando abres el corazón, Jesús viene, entra a tu corazón. A partir de ahí tu vida va a crecer, a partir de ahí vas a andar, pero es el Señor Jesús que te va a enseñar eso. Hace muchos años atrás yo estaba predicando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como todas las noches, al terminar el mensaje dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Levántese y vengan aquí adelante. Y un borrachito se levantó y estaba borracho, así, ebrio completamente, porque no andaba así, andaba todo de tal manera que toda la gente se reía. Pero él vino aquí, se puso adelante y comenzó a llorar. Y bueno, eso tampoco es raro, porque los borrachos lloran de todo, ¿no? Estaba ahí llorando, barba grande, cabello largo, se notaba que no se cambiaba de ropa, una inmundicia, olía mal, porque la gente comenzó a venir cuando llegaban cerca de él, así discretamente se apartaban porque no podían soportar el olor de ese hombre. Nunca se bañaba, dormía en las calles, no tenía casa, permanentemente borracho, pedía limosna para beber. Un hombre destruido por la vida, acabado por la vida. La siguiente noche prediqué y dije: los que han venido anoche ya no vengan, porque anoche ya aceptaron a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aceptando a Jesús? Y aparece el borrachito de nuevo, todo tambaleando. Y pues el público comenzó a reír, ¿no? Porque muchos dijeron:
Ahí está la prueba de que ese pobre no entiende nada. No. Y eso es lo que yo también pensaba. Él no entiende, porque un borracho en ese estado, ¿qué va a entender? La tercera noche dije, ¿quién es la primera persona? Y pensé, ¿el borracho va a aparecer? No apareció. La siguiente noche no apareció más. La última noche dije, ¿cuántos quisieran? Porque toda la semana los he invitado a venir aceptando a Jesucristo, pero esta noche quiero invitarlos a bautizarse. ¿Quién es la primera persona en venir? Apareció una persona con una camisa blanca, con un pantalón jeans, con una Biblia en su mano. Llegó aquí y así agachado lloraba. Mucha gente comenzó a venir, pero me impresionaba la manera como él lloraba. Le digo, yo te conozco. Y él levantó la cabeza y dice, sí, pastor, el borracho soy yo. Pero estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien peinado, se había echado gel, sin barba, todo bien arregladito. Evidentemente no estaba borracho. Bueno, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, el pastor estaba bautizando, había mucha gente para bautizar. Y de repente cuando salgo lo encuentro en el corredor a este hombre llorando. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Le dice, no, pastor, es que yo quería bautizarme hoy, pero no me dejan. ¿Quién no te deja? Ahí hay un hermano que dice que cómo me puedo bautizar si yo el domingo he estado borracho. Y yo entiendo, pastor, porque ¿quién va a creer en mí? Pero si supieran mi historia. Digo, ¿y cuál es tu historia? Y me contó la siguiente historia. Tenía 21 años, ingeniero de minas, recién graduado, empleado en una de las más grandes empresas mineras de Bolivia. Se casó con una niña de 20 años, se fueron en luna de miel y cuando estaban regresando de la luna de miel, él dormitó en el volante, se cayeron al precipicio y la esposa murió. Y él me dice, pastor, yo maté a mi esposa. Le dijo, no digas eso, fue un accidente, tú te dormiste. Dice, sí, pastor, yo me dormí, pero quien tenía que morir era yo, no ella. Ella no estaba haciendo nada, yo estaba dirigiendo. Quien dormitó fui yo, quien tenía que morir era yo. ¿Por qué murió ella? Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada. Y un hombre sin Cristo, ¿qué hace en el momento de la desesperación, del dolor? Pues yo me entregué a la bebida y comencé a beber. Yo no quería más vivir. En 5 o 6 meses perdí el empleo, ya no tenía más empleo. Pero es que yo no quería vivir. Estoy contando, pastor, de una cosa que sucedió 30 años atrás. Durante estos 30 años he vivido en la calle, he dormido en los cementerios. Nunca ha pasado un día sin que yo beba. Soy un alcohólico, acabado, perdido, no como. El poco dinero que consigo con limosna lo uso para beber, nunca me baño. Y el primer día que yo entré aquí no fue porque tenía interés en el evangelio. Yo entré porque estaba lloviznando afuera y el único lugar para guarecerme la lluvia era el Coliseo. Entré. Usted puede pensar que yo no entendía porque estaba borracho. Sí, es verdad, estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol, pero yo le entendí todo lo que usted dijo. Cuando usted dijo así, esta noche te voy a invitar a que te levantes y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y usted dijo así, solo tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí adelante y entregarle la vida a Jesús. Pastor, usted estaba equivocado. Yo no tenía 2 caminos. Ese primer camino, levantarme e ir a mi casa para continuar viviendo la vida. Pastor, ¿qué casa? ¿A qué casa iba a volver yo? Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida, pastor? ¿Qué vida yo había vivido? Ese primer camino para mí no existía. Para mí solo había un camino: entregarme a Jesús. Y por eso me entregué. Y usted debe pensar por qué me levanté la segunda noche. ¿Usted cree que no entendí cuando usted dijo, los que se han levantado anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de la reunión, yo salí y bebí de nuevo. Entonces a la noche siguiente yo dije, mi decisión de anoche ya no sirve porque he vuelto a beber. Por eso me levanté. Pero esa noche ya no bebí. Y la otra noche no bebí. Y la otra noche no bebí. Pastor, hoy día estoy completando, después de 30 años, hoy día estoy completando 5 días sin beber una gota de alcohol después de 30 años. Pastor, ese es un milagro. Y había un hermano que estaba en el corredor y vino y lo abrazó y llorando le dijo, hermano, perdóname, porque el que dijo que no te podías bautizar era yo, pero es que no conocía tu historia.
y lo bautizaron. 5 años después yo volví a Santa Cruz a predicar en el mismo coliseo. Interesante que en septiembre estoy volviendo a Santa Cruz a predicar en el mismo coliseo. Pero 5 años después volví, el pastor me recogió en el hotel y cuando llegamos al coliseo vi un hombre que corría de aquí para allá, tenía un walkie-talkie en la mano, un chaleco fosforescente, corriendo de aquí para allá, dando órdenes, coordinando 200 recepcionistas en las puertas del coliseo. Cierra allá, abre aquí, eso aquí. El pastor llegó y el pastor me dice: ¿te acuerdas de ese hombre ahí? No, pues es el borracho que se levantó la primera noche hace 5 años cuando estuviste aquí. Es ese hombre. Ese hombre está empleado, está de novio, transformado, líder en la iglesia y coordinando esta noche todo el equipo de recepción de 200 hombres. Un día Jesús lo encontró borracho, sucio, no se bañaba, los piojos le caían por los cabellos, sin vida, durmiendo en los cementerios. Él abrió el corazón a Dios. Jesús entró a su vida, dio el primer paso, después el segundo paso. Hoy día es un hombre realizado, porque así son las cosas en el reino de Dios. Dios te ama. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero no te puede obligar a abrir el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación, y esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron adelante. Esta invitación es para ti, que estás estudiando la Biblia, estás conociendo el Evangelio, estás estudiando la palabra de Dios. Esta noche aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un familiar, pero esta noche entendiste que necesitas del Evangelio en tu vida, necesitas andar, crecer y quieres abrir el corazón a Jesús. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Hoy día nosotros no queremos ser el Dios de nuestro destino, no tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios para nada, solo nos acordamos de Dios cuando ya llegó el dolor como consecuencia de nuestra insensatez, como consecuencia de nuestras decisiones equivocadas. Pues ahí comenzó el conflicto. Nosotros le pasamos el título de propiedad de este mundo que Dios nos confió, se lo pasamos al diablo. Ahora el diablo se siente dueño de este mundo. Y entonces Pablo, que conocía a Filemón, le escribió una carta a Filemón, y esa carta estamos estudiando estas noches. Y entonces en los versículos 10, 11 y 12, Pablo, ya escribiéndole a Filemón, le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Tú te das cuenta que él no está hablando de engendramiento físico, él está hablando de engendramiento espiritual. Pablo tomaba a Onésimo como su hijo espiritual y dice que lo había engendrado en sus prisiones allá en Roma, pero ahora le escribe la carta a Filemón y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿En qué otro tiempo? Cuando Onésimo no conocía a Jesucristo. No solo te fue inútil, sino te robó, se aprovechó de tu ausencia, se agarró lo que te pertenecía, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, en otro tiempo, ahora. La vida del cristiano siempre tiene su otro tiempo y su ahora, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Ese es el texto, eso es historia, pero ¿qué lecciones podemos aprender de eso para nosotros hoy? Primera lección de la noche: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo estaba preso. Se supone que todo preso está triste, se supone que todo preso está pidiéndole a Dios: Señor, sácame de la prisión, sácame de la prisión. Se supone que todo preso está a punto de perder la fe, más todavía cuando estás preso no porque has cometido un delito, sino que estás preso injustamente por predicar el Evangelio. Se supone que si estás predicando el Evangelio, Dios debería cuidarte. Si estás haciendo su voluntad, Dios debería protegerte. Pero ¿qué Dios es ese
que porque haces su voluntad, porque cumples la misión, porque predicas el evangelio, te manda a la cárcel. ¿Por qué será que los seres humanos solo creemos en Dios cuando las cosas nos van bien? Y cuando las cosas no salen como queremos, entonces Dios no existe. Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios te ama y está contigo cuando las cosas te van bien, y cuando las cosas no te van bien y no salen como quieres, Dios te sigue amando. El problema es que a veces tú lloras tanto que tus lágrimas no te permiten ver que Jesús está a tu lado, pero Él está a tu lado. Si tú te secaras las lágrimas, si tú pararas de llorar un poco, verías que Jesús está ahí y que te sigue amando. Pero ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran en esta tierra? Tú sabes que vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de dolor, de conflicto. Inclusive anoche, voy a volver al texto de anoche, pero no cambien, dejen el texto como está ahí, pero anoche decía así, mira, voy a leer de nuevo para que entiendas este aspecto del conflicto. Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, nuestro compañero del ejército, nuestro soldado como nosotros. Soldados pelean, soldados están en la batalla, en la guerra. ¿Y te acuerdas cuando Pablo ya estaba viejito, por segunda vez preso en Roma, y escribió su epístola a Timoteo? Ya le dijo así: yo ya voy a morir, he peleado la buena batalla. ¿Por qué dijo he peleado la buena batalla? Porque la vida del cristiano es batalla. Por eso llama a Arquipo mi compañero de milicia, porque la vida del cristiano es una lucha. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo de pecado. El diablo te trae dolor, el diablo te trae sufrimiento. Mira, tienes que entender que nada que te hace sufrir viene de las manos de Dios. Nada que te hace sufrir. Perdiste el empleo, no es que Dios te está haciendo perder el empleo. Tu hijo se metió a las drogas, no es que Dios hizo eso. Tu hogar se está destruyendo, no es que Dios quiere eso. Vino un terremoto, perdiste a un hijo, no es que Dios te mandó eso. Hubo un accidente de tránsito, tu esposa murió, no es porque Dios quiso. Nada que te causa dolor viene de Dios. Y Dios es claro cuando dice: mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor, no de odio. Pensamientos de paz, no de guerra. Dios te ama, Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Dios te creó para ser feliz. Dios no te creó para que sufrieras dolor. Por eso el dolor, las dificultades, las luchas, la muerte inclusive, son elementos extraños al ser humano. Porque Dios no nos creó con vocación de dolor, con vocación de sufrimiento, con vocación de muerte. Dios nos creó para la vida, pero infelizmente nosotros los seres humanos arruinamos todo. Y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a Adán y Eva. Y el otro día alguien me dijo: pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de que esos benditos ahí metieron la pata? No le digas los benditos allá, porque si tú hubieras estado allá hubieras hecho la misma cosa, porque la sigues haciendo hoy. Por un minuto de placer arruinas todo, por una tontería echas todo por agua abajo. No me digas que tú habrías hecho mejor que Adán y Eva. Todos los seres humanos hubiéramos hecho la misma cosa, porque el ser humano es así. Adán y Eva sucumbieron a la idea de ser como Dios. El diablo supo tentarlos: si comes vas a ser como Dios. Hoy día nosotros no queremos ser el Dios de nuestro destino, no tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios para nada. Solo nos acordamos de Dios cuando ya llegó el dolor como consecuencia de nuestra insensatez, como consecuencia de nuestras decisiones equivocadas. Pues ahí comenzó el conflicto. Nosotros le pasamos el título de propiedad de este mundo que Dios nos confió, se lo pasamos al diablo. Ahora el diablo se siente dueño de este mundo. Colocó dolor, sufrimiento, lágrimas, muerte. Nosotros vivimos en una guerra espiritual. No es de cañones, de fusiles, es una guerra invisible entre Cristo y Satanás. Pero esta batalla va a llegar al fin cuando Cristo vuelva. Por eso nuestra oración tiene que ser: ora, ven Señor Jesús. Pero mientras no llegue el fin,
Todos los días estamos en guerra, todos los días estamos en lucha. El enemigo se deleita en traer dolor a tu vida. ¿Por qué? Para que tú en el momento del dolor maldigas a Dios, te vuelvas contra Dios, que pienses que Dios no te ama, que pienses que Dios te ha abandonado. Lo que el diablo quiere es eso. Y a veces en el momento del dolor, tú haces justamente lo que él quería. Te trajo dolor para que maldigas a Dios y maldices a Dios en el momento del dolor. Pero qué bueno es Dios, que no te juzga porque en un momento de dolor tú blasfemas contra él. El otro día una señora me dice: pastor, mi hijo murió en un accidente de tránsito con 3 años de edad. Y ese día yo maldije a Dios y yo creo que he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Yo creo que Dios nunca me va a perdonar. Pero yo te digo esta noche, en el nombre de Dios, Él sí te perdona. ¿Por qué? Porque Él te entiende. ¿Y por qué? Porque se hizo hombre. Ya como Dios te podría entender, pero tú pensarías, pues Dios es Dios, ¿cómo puede entenderme? Entonces, para no darte ese argumento de pensar, Él no me entiende, se hizo hombre. Y en el momento del dolor, del sufrimiento, en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su padre no lo había abandonado, pero su humanidad le decía: estás solo, estás abandonado. Y ahora Él con toda autoridad puede entender tu dolor, las tonterías que a veces dices en un momento de dolor, y Él no te va a juzgar por eso. Él te ama y te comprende. Estamos viviendo en un momento, en un mundo de dolor. Ahora, una de las maneras de salir victorioso es engendrar. Pablo estaba prisionero, pero en lugar de estar lamentándose pensando que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado, él estaba más preocupado en engendrar espiritualmente. ¿Qué cosa es eso? En llevar a otra persona al conocimiento de Jesucristo. Él podría estar desanimado en un rincón diciendo: ¿dónde estás, Dios? En lugar de hacer eso, cuando vio un preso nuevo que llegaba, se acercó para hablarle del Evangelio. Es que aquí hay una poderosa lección bíblica. Cuando en el momento del dolor dejas de pensar un poco en ti mismo y empiezas a pensar en el otro, tu dolor disminuye, porque la esperanza se apodera de tu corazón. Pero cuando en el momento del dolor te concentras solamente en tu dolor aumenta. Entonces, hasta por disciplina, hasta por medida terapéutica, es en el dolor que tienes que tratar de ayudar a las personas que sufren más. Pero nadie sufre más que yo. Hay una historia de un filósofo pobre que andaba por la vida comiendo una banana, un plátano, diciendo: ay, qué miseria de vida, solo tengo plátano para comer. Y comía el plátano y arrojaba la cáscara, comía el plátano y arrojaba la cáscara, y de repente miró para atrás y había otro filósofo más pobre que él que venía recomiendo y comiendo la cáscara. Siempre hay gente con más grande problema que tú. Por eso Pablo, en el momento del dolor, en lugar de estar lamentándose, se preocupó en buscar personas para evangelizar. Bienvenidos ustedes, queridos, y felicitaciones a los que han traído a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo esta noche aquí para compartir su fe. Porque cuando tú traes a alguien, cuando tú le hablas de Jesucristo a alguien, tú estás creciendo en tu experiencia espiritual. La mejor manera de permanecer firme hasta la venida de Cristo es compartir la fe que ha llegado a tu corazón. Ahora, el compartir la fe es como el engendrar. No quieras llevar una persona a Jesucristo y al día siguiente verla bautizándose. No, calma. ¿Cuántos meses tiene que estar un baby en el vientre de la madre para poder nacer? Por lo menos 9 meses. Algunos apresurados, 8 meses, 7 meses. Entonces, calma. Cuando tú empiezas a evangelizar a una persona, lo primero que tienes que hacer es amarla, ayudarla, extenderle la mano, estar a su lado. ¿Por qué? Por un simple motivo. Te voy a explicar lo que es evangelizar. Anoche dije que Dios es amor, y ese Dios amor tiene aquí en la tierra una iglesia. Es la iglesia del amor. La iglesia de Dios en la tierra es la iglesia del amor, porque Dios es amor. Y los miembros de la iglesia de Dios en la tierra son los agentes del amor. Aquí está el mundo del desamor. Aquí no hay amor. Aquí las personas tienen envidia una de las otras. Aquí las personas se agreden, se matan, se engañan, se roban, se traicionan. Aquí hay vicios, hay droga, hay cigarro,
Aquí el ser humano vive desesperado, angustiado. Este es el territorio de la muerte, el territorio del desamor. Aquí no hay amor. ¿Cómo entiendes tú que un padre que debe cuidar a su hija, porque hasta el animal irracional sabe que tiene que proteger a su cría, pero cómo entiendes tú que un ser humano, un padre, abusa de la hija? Es que aquí los seres humanos son peores que animales, porque este es el mundo del desamor. Aquí no hay amor. Ahora, lo que tú no sabes es que Dios ama a esas personas. Esas personas están ahí porque se han ido para allá, pero Dios las ama y Dios dice: no quiero la muerte del impío. Entonces, ¿qué hace? Dios envía a sus agentes del amor, que son los miembros de la iglesia del amor, y les dice: entren al mundo del desamor y amen a las personas, y con el instrumento del amor tráiganlas para aquí. ¿Para que cambien de religión? No, para que dejen de sufrir, porque aquí están en el reino del desamor. Dios no está preocupado en que una religión bautice mucha gente y crezca. No, Dios está preocupado en que las personas que viven en el reino del desamor dejen de sufrir y pasen al reino del amor. Y el instrumento para traerlas es el amor. La gente aquí no está muriendo por falta de religión, está muriendo por falta de amor. Las personas hacen lo que hacen porque necesitan ser amadas, y Dios envía a sus agentes del amor para llevarlas al reino del amor. Pablo entendía eso. Por eso consiguió evangelizar a Onésimo con el instrumento del amor, de tal manera que le llama mi hijo Onésimo, engendrado por mi amor, con paciencia, con tiempo. Ahora dice: este Onésimo en otro tiempo te fue inútil, en otro tiempo. Esto es lo que más me impresiona del mensaje de esta noche. En otro tiempo. Pablo usa mucho la expresión en otro tiempo. Miren, por ejemplo, aquí en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice el texto ahí. Está escribiendo a los colosenses que ya habían aceptado a Jesucristo. Dice: a vosotros, colosenses, yo voy a aumentar algunas palabras para que entiendan el pensamiento. Y a vosotros, colosenses, que habéis aceptado a Jesucristo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En otro tiempo. Nuestra vida está dividida en el ahora y en el otro tiempo. ¿Quién eras tú en otro tiempo cuando no conocías a Jesucristo? Algunos tal vez esta noche todavía están en su otro tiempo. Todavía no han encontrado su ahora, porque todavía no han encontrado a Jesucristo, porque todavía no han aceptado a Jesucristo, porque Jesús marca la diferencia entre lo que eras en otro tiempo y lo que eres cuando aceptas a Jesucristo. En otro tiempo, tú no puedes hacer nada para remediar el pasado. Yo estaba el otro día en una prisión en México, y cuando estaba saliendo, porque los guardias me habían prohibido hablar con los presos, acercarme a los presos, había un corredor ahí, pero un muchacho de unos 20, 21 años, llorando, levantaba la mano y decía: pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? ¿Qué hice con mi vida? Y yo, sin parar, le dije: hijo, no te preocupes, ¿qué hiciste con tu vida? Preocúpate, ¿qué vas a hacer con tu vida? Lo que pasó, pasó. En otro tiempo eras inútil, dice Pablo. Te servías a ti mismo, servías a la carne, servías a los placeres de este mundo, y eso solo te provocaba dolor, angustia, desesperación. ¿Qué cosa buena hizo el alcohol en tu cuerpo? ¿Qué cosa buena hizo el cigarro en tu cuerpo? ¿Qué cosa buena hizo la promiscuidad en tu cuerpo? En otro tiempo, ¿qué cosa ganaste? ¿Qué cosa construiste? Vivías en otro tiempo. Tu vida empieza cuando conoces a Jesucristo. Entonces pasas a ser útil, porque en otro tiempo vivías como extraño. Dice: mira, en otro tiempo erais extraños, enemigos en vuestra mente, extraños, enemigos en vuestra mente. Un ser humano con mente enemiga es un ser humano con mente violenta. ¿Y por qué tiene mente violenta? Porque
no se entiende a sí mismo. El otro día un hombre me decía: pastor, yo vivo un conflicto. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Le digo: ¿y ese es conflicto? No, pastor, el conflicto está en que yo los golpeo. Yo pego a mi esposa, yo pego a mis hijos, pero yo los amo, pastor. Ahora, si yo no los amara y los golpeara, tendría lógica, pero yo los amo. Entonces, ¿por qué los trato mal? Porque tienes mente enemiga y no te das cuenta de eso. ¿Por qué sabes que la droga te está arruinando y te metes? Porque tienes mente enemiga, te quieres autodestruir a ti mismo. ¿Por qué sabes que el alcohol más tarde o más temprano va a acabar con tu hígado y lo sigues consumiendo? Porque tienes mente enemiga. No estás en paz contigo mismo. No eres feliz. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima, 45,000 personas llenando el estadio hace años, en los tiempos del presidente Fujimori, en los tiempos terribles del terrorismo. Y una noche de junio, una noche fría, un hombre con gorro, con bufanda, con lentes oscuros en la noche, se acerca de mí y dice: pastor, yo soy un terrorista. Yo no entré aquí para escuchar la predicación. Yo entré aquí porque nosotros estamos en todos los lugares. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo no soy malo, pastor. Yo soy un soñador. Yo sueño con un país mejor, con un Perú libre, con un Perú sano. Pero yo sé que para construir ese nuevo Perú hay que acabar con el Perú podrido. Por eso mis manos están manchadas de sangre. Por eso he matado gente. Ese movimiento Sendero Luminoso hizo tanto daño al país. Entraban en poblaciones enteras, mataban hombres, mujeres, niños. ¿Para qué? Para que cuando llegaran al otro pueblo ya no les opusieran resistencia, habiendo escuchado la masacre del otro pueblo. Y este hombre ahora frente a mí decía: mis manos están manchadas de sangre. Yo he hecho todo eso que he hecho porque soy un soñador, porque quiero un Perú mejor, una nueva sociedad. Pero llorando me dijo: pastor, anoche cuando usted predicó, entendí que toda la sangre que es necesario ser derramada para construir una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ¿qué quiere usted que haga ahora con mis noches de pesadilla, cuando sueño con gente inocente pidiéndome que por piedad no las mate y yo las maté? Oh, pastor, para mí no hay perdón, para mí no hay salvación. Yo estoy perdido. A lo largo de mi vida he encontrado gente así, que mira su historia, mira su pasado y dice: pastor, usted dice que Dios me ama porque no conoce mi vida. Si conociera mi vida, usted no diría que Dios me ama. Un día estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un joven me alcanza y me dice: pastor, si usted supiera quién soy yo, usted no diría que Dios me ama. ¿Y quién eres tú? Yo soy un homosexual, pastor. Pero Dios te ama, hijo. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿Qué no ha entendido? Yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿No le da asco eso? Sí, a mí me puede dar asco, pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, mezquino, egoísta. Yo te estoy hablando del sublime amor de Jesucristo, que no te va a juzgar por lo que hiciste en otro tiempo, cuando no lo conocías. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dice la parábola? Que el hijo, viviendo en su miseria, inmundo, sucio, asqueroso, porque eso es lo que hacemos cuando estamos lejos de Dios. Vivimos una vida inmunda, sucia, asquerosa, ropa manchada de estiércol de puerco, oliendo a puerco, cabellos largos, sucios, pelotas de mugre, los piojos resbalándole en su desgracia. Llega a una conclusión el hijo pródigo y dice: me levantaré y volveré a mi padre. Mira lo que dice el texto, vuelve al texto anterior. Mira lo que dice: yo te devuelvo. Tu día comienza, mira tu vida, el cual vuelvo a enviarte. En el original griego dice: yo te devuelvo, te lo devuelvo. Ahí comienza la vida, cuando tú te devuelves a Dios, cuando tú reconoces como el hijo pródigo que estás allá perdido y dices: me devolveré a mi padre. ¿Y qué dice la parábola? Que entonces el hijo pródigo se bañó, se limpió, se cortó el cabello, se echó un perfume, se vistió una ropa bonita y se fue al padre. No, dice que fue al padre así como estaba, sucio,
oliendo a puerco, asqueroso. ¿Y qué dice la parábola? Que el padre lo vio y salió corriendo, y cuando llegó cerca y ya lo iba a abrazar, dijo: ¡ay, qué asco! No lo puedo abrazar así. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. ¿Y sabes por qué? Porque Dios jamás tendrá asco de ti. ¿Cómo podría si te engendró con su palabra en la creación? Y cuando te perdiste, te engendró con su dolor y su muerte en la cruz. ¿Cómo podrías tener asco de ti? Eres su hijo amado. Vuelve a Jesús como estás. Devuélvete a Jesús. No eres tuyo. No te perteneces. Has hecho con tu vida lo que has querido. ¿Y qué has ganado? Puedes dormir en paz en las noches. Tu alma grita por Jesús. Esos tus noches sin dormir son el clamor desesperado de tu corazón que busca a Dios, porque un día saliste de las manos de Dios. Dios te ama. Ven a Jesús como estás. Vas a ver barreras delante de ti, sí. Te vas a preguntar cómo Dios puede amarme, pero Dios te ama. No aprueba lo que estás haciendo. No hay comunión entre Dios y el pecado. Dios no puede aprobar lo que estás haciendo, pero Dios te ama. Conocí un muchacho en una de las circunstancias más tristes de la vida. Estaba predicando en un teatro de ópera de 5 pisos. Tenía que mirar arriba porque la galería estaba así para arriba. Terminé de predicar, estaba en el camarín esperando el momento de volver. Cuando se abrió la puerta, entró una cama. Ya me habían contado la historia de este muchacho. Era tetrapléjico, del cuello para abajo no podía mover nada, solo movía la cabeza. Había nacido y crecido en la iglesia. Por esas cosas de la vida se fue. Cuando fue a la universidad, un día llegó a la casa y dijo al papá, a la mamá: miren, a partir de hoy no me hablen más de religión. Yo tengo mis propias convicciones, y si yo los respeto a ustedes, lo mínimo que espero de ustedes es que me respeten a mí. No quiero iglesia, no quiero Biblia, no quiero Dios, no quiero nada. Y pues ahora comenzó a vivir sin Dios, libre. Cuando tienes salud, cuando tienes vida, cuando tienes juventud, pues ¿para qué quieres libertad? Te vas. Un sábado, mientras los padres estaban en la iglesia, él estaba con sus amigos a la orilla del río. Carne en la brasa, cerveza, mucha cerveza, música, bailando, jugando, entrando al agua, saliendo, comiendo, bebiendo. A las 4 de la tarde, pues ya habían perdido la lucidez, porque el alcohol te lleva a eso, pierdes la lucidez, no sabes lo que haces. Dijeron: vamos a darnos la última zambuida antes de salir. Se arrojaron desde una roca y él no vio, el agua estaba turbia, no vio que había una roca casi a flote ahí. Él cayó de cabeza en la roca, se partió el cráneo. 8 meses entre la vida y la muerte, hasta que salió, pero condenado para el resto de su vida a una cama, porque no era parapléjico, no podía siquiera moverse en silla de ruedas, él solo podía mover la cabeza, condenado para el resto de vida. Ahora, en esas circunstancias cualquiera podría volver los ojos a Dios y decir: Señor, ayúdame, pero él no. Él se rebeló contra Dios, él gritaba, él insultaba a Dios. Yo nunca vi a una persona insultar tan agresivamente a Dios. Él dependía de los padres para todo, y sin embargo era malcriado con los padres, les faltaba el respeto, les gritaba, los insultaba. El pastor lo visitó en la iglesia, en la casa, lo expulsó. Los muchachos de la iglesia fueron a visitarlo, los expulsó. Él no quería saber nada de nada, hasta que yo llegué a predicar a su ciudad, y lógicamente los padres pensaron: de repente el pastor Bullón hace un milagro. Yo no hago milagros, queridos. Uno de estos días voy a hablar de milagros. Yo no hago milagros. Nadie hace milagros. Milagros son atribuciones divinas. Pero lo trajeron ahí a hablar conmigo. Él ya entró agresivo. Él ya entró agrediéndome. Nunca me había visto, pero ya entró insultando. Pues yo me levanté, me acerqué y le dije: mira, hijo, yo sé lo que estás viviendo, pero quiero que sepas que Dios te ama. ¿Para qué le mencioné a Dios? Comenzó a insultar a Dios, a vociferar, a hablar cosas horribles de Dios. Y sabes, yo digo: de mí tú puedes decir lo que tú quieras, eso no me molesta, pero por favor no agredas a Dios. Y yo soy un ser humano, también pierdo la paciencia. Y cuando vi la manera como él agredía a Dios, le dije: espera un poco, muchacho, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y él me dice: ¿cómo cuál es mi problema? ¿No tienes ojos?
ojos. ¿Cuál es mi problema? Le digo, ¿qué? ¿Que no puedes moverte? Eso no es problema. Ah, no. ¿Quieres cambiar conmigo? ¿Quieres quedarte aquí? No. Le digo, tu problema no es que no puedes moverte. Tu problema es tu corazón. Tu corazón lleno de veneno, de odio, de rencor. Por más que te duela, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué te hizo Dios para que lo insultes? ¿Te empujó al río? ¿Qué te hicieron tus padres para que los trates mal? ¿Fueron ellos que te metieron el alcohol contra tu voluntad? ¿Contra quién deberías estar molesto? ¿Por qué agredes a las personas? Tu corazón está lleno de veneno y sabes lo peor, ese veneno, ¿tú crees que me hace mal a mí? Ese veneno te envenena solamente a ti. Vas a morir envenenado por tu propio veneno, a no ser que un día levantes los ojos a Dios y le pidas que arranque el veneno de tu corazón. Ese hombre comenzó a gritar desesperado y a agredir a los padres. ¿Para qué me trajeron aquí? Yo les dije que no me trajeran. No quiero ver a este hombre, sáquenme de aquí. Y se lo llevaron. Pasaron 6, 7 años. Volví a esa misma ciudad para predicar en ese mismo teatro. Terminó la predicación, yo estaba allá atrás en el camarín y de repente la puerta se abre y entra de nuevo la cama. Y me levanté, pensé, ahora todo se va a repetir. Pero él venía con una sonrisa en el rostro y me dice, pastor, no tenga miedo, que no le voy a hacer nada. Y llegó cerca y me dice, pastor, yo vine solo a pedirle perdón, porque la última vez que usted estuvo aquí yo fui malcriado con usted. Pero le voy a contar mi historia. Esa noche, cuando me llevaron de vuelta a la casa, después de muchos años, por primera vez oré, conversé con Dios. Pero ¿sabe para qué? Le dije, Dios mío, si existes, mata a ese hombre. No tiene corazón, no tiene compasión. ¿Cómo es capaz de decirme las cosas que me ha dicho? Y pastor, todos los días yo le pedí a Dios que le ocurriera un accidente de tránsito, que usted muriera, que lo dejara como a mí, para que usted entendiera lo que yo estaba sintiendo. Pero su voz no salía de mi oído. Tu corazón está lleno de veneno y ese veneno no le hace mal a nadie, solo a ti. Te va a acabar matando, a no ser que tú un día le digas a Dios, arranca el veneno en mi corazón. Pastor, pasó un año. Un año después, en medio de la noche oscura, comencé a llorar a gritos y le dije, Dios mío, ese hombre tiene razón. Mi veneno no le hace mal a nadie, pero me está matando a mí. Por favor, ten compasión de mí. Arranca este odio de mi corazón. Arranca el veneno de mi corazón. Oh, pastor, lloré y me quedé dormido. A la mañana siguiente me desperté y escuché que los pajaritos cantaban. Los pajaritos cantaban todos los días, pastor, pero yo no los oía. Me di cuenta que el sol brillaba todos los días, pero yo no lo veía. Ahora de repente me di cuenta que yo estaba vivo, pastor. Es verdad que no podía mover mi cuerpo, pero estaba vivo. Y comencé a decir, Señor, gracias. Estoy vivo. Ya pasaron años, pastor. En este tiempo todo he traído 20 personas para Cristo. Le digo, ¿pero cómo? Me dice, pastor, los jóvenes de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad, donde está la prostitución, las drogas. Los jóvenes cantan con una guitarra, yo ahí en la cama, y toda la gente se acerca y después yo predico. Solo que yo cuento mi experiencia. Yo digo quién era y les digo, ¿quieren ustedes llegar a mi situación? ¿Por qué no se entregan a Jesús? ¿Por qué no se rinden a Jesús? Y pastor, he logrado traer a Jesucristo 20 personas. Y me dice, y he aprendido a pintar. Y he pintado un cuadro que quiero regalárselo. Le digo, pero ¿cómo pintas si no mueves nada? Y él me dice, pastor, eso es lo que yo pensaba, pero hay algo que usted no se ha dado cuenta. Yo muevo la cabeza. Y he aprendido a pintar con mi boca. Con la boca agarro el pincel. Con la boca agarro el pincel y mojo en la tinta. Y pinto. Y me trajeron el cuadro. Interesante ese cuadro. 5 figuras. Aquí había un monstruo con cuernos y rabo. En la siguiente figura el monstruo ya no tiene cuernos, pero tiene rabo. En la otra figura el monstruo ya no tiene ni cuerno ni rabo. Y finalmente el monstruo ya no es monstruo, es un príncipe, pero está al pie de la cruz del Calvario. Y él me dijo, pastor, ese allá soy yo cuando lo conocí a usted. Este aquí soy yo, pero ahora transformado por el amor de Jesús. Entonces yo me acerqué de él y le dije, hijo, estás curado. Tal vez en esta tierra nunca andes, pero ese es un detalle, estás curado. Sabes que yo conozco gente que tiene piernas, tiene brazos y dice quiero morir, y conozco a este muchacho que no tiene pierna, no tiene brazo y todas las mañanas dice, Señor, quiero vivir, quiero vivir. ¿Cuál es la diferencia? Cristo, Él fue engendrado en el dolor de Jesús. Ahora, con todo esto, volvamos a leer el texto. Te ruego por mi
hijo onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo, cuando no conocía a Cristo, era un inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo te lo devuelvo, pues recíbele como a mí mismo. Oh querido, en otro tiempo, ese tiempo pasó para ti. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Esta noche te quiero hacer una invitación, porque eres precioso para Jesús, porque desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un plan para ti. Ese plan nunca se cumplió porque no conocías la palabra de Dios, pero ahora el evangelio llegó a tu vida. Ahora otro tiempo es otro tiempo. Hoy puedes nacer de nuevo, entregándole el corazón a Jesús.